puede poner por acá, ¿no? Ahí, aquí. ¿Se puede voltear así? ¿No? No se puede voltear esto. Yo tengo que ponerlo así. No lo puedes poner parado. No sé cómo se voltea aquí. No, permita, no. Es que eso no voltea así. No voltea, ¿verdad? No voltea. Ahí en el asiento hay uno que hay que yo conozco. Ahí. Baruch Hashem. Bueno, Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos. Bendito el Eterno. Qué alegría tener la bendición de estar aquí hoy en esta preciosa comunidad, en la comunidad Bnei Abraham de New York. Es una bendición, para mí es un privilegio poder estar en esta comunidad para poder disertar un poquito de la porción de la Torá que corresponde a este día de Shabbat. Y hoy hay triple bendición. ¿Ok? Triple bendición vamos a recibir con la ayuda del cielo en el día de hoy. En primer lugar, este día de Shabbat, con una porción de la Torá extraordinaria, una de las porciones de la Torá más rica. ¿Ok? Con contenido profético, con contenido espiritual para nuestras vidas. Esta es una porción extraordinaria. Número 2. Estamos en medio de la festividad de Hanukkah. Baruch Hashem. Anoche encendimos la sexta vela. 6 días de Hanukkah. Y esta noche, una vez que caiga el sol y hagamos Agdalá, vamos a disfrutar del séptimo día de Hanukkah en este lugar y disfrutar un poquito de todas las bendiciones extraordinarias que tiene esta festividad para nuestra vida. Y en tercer lugar, esta noche es Rosh Hodesh. Así que 3 bendiciones. Y es una enorme alegría poder estar este Shabbat acá. Así que con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua, con el permiso de nuestro Rabí Dan, que está allá en la tierra de Israel, que la paz y la bendición sea sobre él y sobre todos los hermanos de esta comunidad. La mitad de la congregación está por allá por Jerusalén, pero van a traernos abundantes bendiciones este Shabbat a nuestras vidas, ¿ok? Así que con el permiso de ellos, el permiso de nuestro rabino y de todos los amados de esta comunidad que los extrañamos, pero deseamos que reciban muchas bendiciones, y con el permiso de todos los presentes, que el Eterno les bendiga en gran manera en este Shabbat, de los que están aquí presencialmente, físicamente, pero también con los que están con nosotros virtualmente en este Shabbat, disfrutando de esta extraordinaria bendición en este sagrado día de Shabbat. Vamos a decir entonces todos con fuerza, con la alegría, un Shabbat Shalom, con mucha sinjá y con mucha bendición. A la 1, a las 2 y a las 3, Shabbat Shalom. Bendito sea el Eterno, quien es bueno, es misericordioso,
y nos da la bendición de este sagrado día de Shabbat. ¿Ok? No sé por dónde empezar. Porque hay triple bendición en este día. Voy a comentar un poquito. Voy a empezar primero por el mes de Tevet. Voy a continuar con la bendición de Hanukkah para finalmente hablar de la parashá de esta semana. ¿Okay? Voy a empezar a la inversa, con la ayuda del cielo. Estamos iniciando un mes muy especial. ¿Okay? Un mes muy especial. Cada mes contiene bendiciones espirituales importantes en nuestra vida. Y la manera de poder experimentar las bendiciones que están contenidas en cada uno de los meses es teniendo conciencia de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido en el mundo espiritual, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Si no tenemos conciencia, si no entendemos lo que está ocurriendo, entonces no vamos a lograr absorber las bendiciones completas que están escondidas en este mes. ¿Okay? Nuestra alma recibe algo, pero el entendimiento se queda nublado. ¿Okay? Pero cuando tú le sumas el entendimiento, entonces todo tu ser se edifica. ¿Okay? Todo tu ser se edifica. Y este mes es un mes muy especial porque, en primer lugar, sigue arrastrando la bendición de Hanukkah. ¿Okay? Continúa atrayendo la luz de Hanukkah hacia el inicio de este mes. Eso hace que este mes sea especial porque iniciando contiene una bendición extraordinaria porque está contenida en el inicio de este mes los últimos días de la festividad de Hanukkah. Y eso hace que este mes sea muy especial. Pero además de esto, es un mes donde contiene una bendición, por decirlo de alguna manera, una bendición oculta. Esto es algo que tenemos que entender nosotros. Todo es bendición. Todo es bendición. Todo lo que ocurre en nuestra vida es bendición. Simplemente que muchas veces esa bendición viene abierta. Se revela, se muestra la bendición. Pero en otras ocasiones la bendición viene oculta. Y como viene oculta, no logramos percibirla. No logramos entenderla. Y pensamos que las cosas que están sucediendo son las leyes malas. Pero no son malas. Son una bendición que está oculta. Se está manifestando de una manera escondida. Y en este mes tenemos una clase de ese tipo de bendición. Porque en este mes, y después vamos a hablar un poquito más de esto, se recuerda un hecho importante en nuestro pueblo, que fue el sitio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad de Jerusalén. Eso se recuerda en este mes. ¿Ok? Pudiéramos decir, ¿fue bueno? Aparentemente no. ¿Ok? Aparentemente no. Pero en Babilonia surgió lo que hoy conocemos como judaísmo. Y la catástrofe de Babilonia terminó dándonos una bendición enorme, que es que hoy en día podamos tener sinagogas, que hoy en día podamos tener rabinos, maestros de la Torá, y un montón de cosas que comenzaron a surgir por causa del exilio. Y por lo tanto hay una bendición oculta
en medio de todas estas aparentes tragedias que no comprendemos en el momento, pero que al final entendemos que hay una bendición oculta para nuestras vidas. ¿Ok? Eso en primer lugar. De todos modos, vamos a seguir hablando de eso más adelante. ¿Ok? Y por lo tanto, en virtud de esto, quiero dedicar esta enseñanza, esta parashá, a nuestra hermana Natalie, para que Hashem envíe bendición y fortaleza a tu alma en este momento que está viviendo, donde hay una bendición oculta allí. A pesar de todo esto, hay una bendición oculta para su vida. ¿Ok? Así que, Baruch Hashem. En segundo lugar, tenemos una fiesta maravillosa. Una de las fiestas más hermosas que tenemos en nuestro calendario hebreo. Aunque sabemos que no es una fiesta de la Torá directamente, porque no está en el canon de Levítico 23, no aparece Hanukkah en ninguna parte. ¿Ok? Ni siquiera en la Tanaj. En toda la Tanaj no aparece nada de Hanukkah. Extraordinariamente, tenemos una referencia escrita de Hanukkah en nuestra Mishnah Netzarita, en nuestro código real, donde se dice que Yeshua estaba en los días de la fiesta de dedicación en el templo de Jerusalén y era invierno. En nuestro código real tenemos una referencia a Hanukkah. Pero a pesar de que no es una festividad que se encuentra propiamente en la Tanaj, Hanukkah está repleta de bendiciones. Hanukkah está repleta de una enseñanza extraordinaria para nuestras vidas. Hanukkah está llena de milagros, de hechos portentosos y maravillosos que el Eterno ha hecho a favor de nuestro pueblo Israel. Y Hanukkah nos viene a dar un mensaje extraordinario. ¿Sabe cuál es ese mensaje? Que no importa cuán grande sea la oscuridad, la luz siempre prevalece. No importa cuán grande sea la oscuridad, la luz siempre va a prevalecer. Es una de las cosas más maravillosas de esta fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Así que les digo a todos desde ya, ¡Hag Sameach! ¡Hanukkah! Que los milagros que Hashem tiene para tu vida puedan ser percibidos por tu Neshama, por tu alma, y puedas ser bendecido en gran manera en estos días de Hanukkah. A ver, ¿cuántos saben cuáles fueron los milagros que ocurrieron en Hanukkah? A ver, ¿quiénes recuerdan los milagros ocurridos en Hanukkah? Todos recordamos uno, el del aceite. ¿Ok? Pero ese no fue el único milagro, ocurrieron otros milagros. Número uno, ¿cuál? Pocos pudieron contra muchos. ¿Qué más? Débiles pudieron contra fuertes guerreros. Hombres de Torá pudieron contra uno de los imperios más grandes de la historia. Todo esto hace los milagros que fueron llevándonos a la gran bendición de esta fiesta de Hanukkah, donde culmina el milagro más relevante quizás fue el encendido de la menorá. ¿Por qué? Porque luego de que lograron sacar a los greco-sirios de Jerusalén y del templo, lograron purificar el templo, y de ahí viene el término Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Significa dedicación, porque ellos dedicaron, ellos consagraron el templo al Eterno
cuando lograron retomarlo. Y cuando fueron a cumplir una misma extraordinaria, que es la misma del encendido de la menorá, esa menorá de oro enorme que había en el templo de Jerusalén, se consiguieron con un problemita. No había suficiente aceite. Y para poder elaborar aceite se necesitaba por lo menos 8 días. Porque ¿cómo se elaboraba el aceite? No había máquina. No era el mundo industrial que hoy en día tenemos. Era un proceso enorme, largo, donde se tenía que agarrar la aceituna, se tenía que machacar la aceituna, y solamente la primera gota era la que era apta para el encendido de la menorá. El resto del aceite que contenía la aceituna se utilizaba para otras cosas, pero para el encendido de la menorá era solamente la primera gotica de aceite. Imagínate cuánta aceituna se requería para hacer un frasco, y necesitaban tener mucho aceite. ¿Sabes por qué? Porque la misma del encendido de la menorá en hebreo se conoce como una misma que se llama Ner Tamid. ¿Y qué significa Ner Tamid? ¿Qué significa Ner Tamid? Ner Tamid significa que tiene que ser una luz continua. No puede haber un día sin que se encienda la menorá. Todos los días tenía que encenderse. Era una misma Ner Tamid en la mañana y en la tarde. Todos los días el Cohen tenía que encender la menorá todos los días. No podía faltar un día que no se encendiera la menorá. Por eso es que siempre dejamos una luz aquí encendida en recuerdo de eso, en la Torá, de ese Ner Tamid. Esta luz no se apaga. Aquí, cuando termina el servicio, todo el mundo se va, todo se apaga, pero esa luz queda encendida. No puede apagarse. ¿Por qué? Porque es un Ner Tamid. Y la menorá tenía que encenderse todos los días. Pero no había suficiente aceite. Imagínate el dilema, imagínate la circunstancia que comienzan a vivir en ese momento. Imagínatelo. ¿Qué hacemos? Preparamos aceite y retrasamos la dedicación, o dedicamos ahorita y bueno, tendremos que violar un mandamiento porque no, mañana no vamos a poder encender la menorá. Y entonces algunos decían, no, vamos a retrasar la dedicación del templo, no lo hagamos ahorita, esperemos que tengamos suficiente aceite. Otros decían, no, tenemos que hacerlo ahorita. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo vea que el templo se está dedicando, eso le va a dar fuerza para seguir la pelea y lograr sacar completamente a los griegos. Si retrasamos la dedicación, el pueblo se puede cansar en la batalla. En cambio, dedicar el templo ahorita, eso va a ser una fuerza espiritual tremenda. Entonces ellos, en aras de inyectar esa fortaleza espiritual al pueblo, decidieron dedicar el templo en ese momento. Y todos conocemos la historia, el aceite que era para un día, duró 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días. Y por eso hoy cumplimos la misma de encender las candelas de Hanukkah durante 8 días en este tiempo precioso.
Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Eso es Hanukkah. Y así que los milagros espirituales que tiene esta fiesta, extraordinarios. Y finalmente tenemos la parashá. Una porción extraordinaria, conocida como la parashá Miketz. Miketz, cuyo significado de esta parashá significa al final o al cabo de. Y se encuentra esta porción en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 41, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo, les voy a decir específicamente hasta dónde dura la parashá, Miketz, hasta el capítulo 44, versículo 17. ¿Y qué encontramos en esos capítulos? Una de las historias más extraordinarias que tiene toda la Torá. El momento de la exaltación de un jovencito que había tenido sueños, que había visto cosas que Dios le había prometido, pero parecía que en vez de acercarse a sus sueños, parecía que sus sueños se alejaban de él. Sus propios hermanos lo odiaron y lo vendieron como esclavo. En Egipto, ¿qué hicieron con él? Lo pusieron como esclavo en una casa y luego lo acusaron falsamente de violación. ¿Terminó parado dónde? En la cárcel. Y cualquiera que viera todas esas circunstancias pensaría que sus sueños nunca los alcanzaría. ¿Cuántos no hubiesen bajado sus brazos? ¿Cuántos no hubiesen perdido su fe? ¿Cuántos no hubiesen renegado del Dios Altísimo, Lo Aleinu? Pero este jovencito seguía confiando en Hashem. Y en cualquier lugar donde se encontraba, en su fe en Hashem, lo manifestaba con sus acciones, que donde estuviera de alguna manera se destacaba. Era esclavo en la casa de Potifar y allí lo colocaron como el jefe de todos los esclavos. Lo metieron en la cárcel y se siguió esforzando y ahí lo pusieron como el encargado de la cárcel. Él seguía esperando y confiando en sus sueños. Y llegó el momento propicio para que su historia se desencadenara de una manera extraordinaria, de un momento a otro. De un instante a otro, todo cambió. Y es ahí donde inicia nuestra parashá. ¿Qué ocurre en esta parashá? Bueno, imagínate. Joseph le había dicho al copero del faraón: cuando sea restituido, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó? El copero se olvidó de Joseph. Se olvidó por completo de Joseph. Lo renegó, lo dejó ahí en el olvido. ¿Y qué ocurrió? Pasaron
2 largos años más en la cárcel. De hecho, los sabios dicen que fueron 2 años precisamente por él haberle hecho 2 peticiones al copero del faraón. 2 peticiones. ¿Cuáles fueron esas 2 peticiones? Mira lo que le dijo Joseph al copero. Le dijo: está aquí en la Parashá Vayeshev que estudiamos la semana pasada. Dice: pero quisiera que me tengas presente cuando te vaya bien. Te ruego que te apiades de mí, mencionándome ante el faraón para sacarme de esta casa. Entonces, ¿cuáles fueron las 2 cosas? Número 1, tenme presente. Y número 2, recuérdame ante el faraón. Mencióname ante el faraón para que me pueda sacar de esta casa. ¿Y qué ocurrió por esas 2 peticiones y no confiar completamente en Hashem? Hashem le dijo: todavía no es tu momento. Todavía no es tu momento. Tienes que seguir madurando, tienes que seguir formándote. Y duró 2 años más en esa prisión. Y cuando Hashem vio que ya estaba listo, estaba preparado, entonces llegó el momento para que pudiera ser sacado de esa prisión y llevado a la posición que Dios tenía para él. Y la parashá nos cuenta entonces que al cabo de 2 años, Faraón tuvo 2 sueños que eran uno. 2 sueños que eran un solo sueño. Por un lado vio 7 vacas gordas, de hermoso aspecto. Y por otro lado vio 7 vacas flacas, de feo aspecto. ¿Y qué ocurrió? Las vacas flacas se comieron a las gordas y como que si no comieron nada. Seguían flaquitas, raquíticas. Después vio 7 espigas. Y luego 7 espigas todas marchitas. Se devoraron a esta como que sin nada. Y esos 2 sueños impactaron al faraón. Faraón mandó a buscar sus consejeros, sus magos, sus brujos. ¿A quién lo buscó? Y ninguno de ellos le daba la interpretación adecuada. Algunos le decían al faraón: eso significa que vas a conquistar 7 reinos. Pero después esos 7 reinos se van a rebelar contra ti. Y el espíritu del faraón le decía: no, esa no es la interpretación. Otros le dijeron: vas a tener 7 hijas. Pero después esas 7 hijas van a morir. Faraón en su espíritu sentía que esa no era la interpretación. Y venían interpretaciones. Y el faraón allí. Nada, esta no es. Y ya estaba ya el faraón. Y entonces fue cuando el copero, entre comillas, se recordó de Joseph. Él no había olvidado a Joseph. Solamente que él no había querido recordar a Joseph. Pero ¿por qué lo recordó? ¿Sabe por qué? No lo hizo pensando en Joseph. No lo hizo ni siquiera pensando en el faraón. Lo hizo pensando en él. ¿Sabes por qué? Porque el hombre dijo: ya el faraón se está volviendo loco con esos sueños. Y si el faraón Lo Aleinu se muere y se levanta otro faraón, a lo mejor a mí me despide.
van a buscar a otro y me quedo sin trabajo. Entonces, ¿qué hizo el copero? Fue a donde Faraón y le dijo: Faraón, perdona mi pecado. Pero cuando usted se había molestado conmigo y me envió a la prisión, resulta que allí había, y mira lo que dice el Faraón. El Faraón no, el copero. Mira lo que dice el copero. Allí había un joven. Como diciendo, alguien que no tiene experiencia. Alguien que no tiene mucha capacidad, es un jovencito. El segundo, esclavo. Es decir, alguien sin importancia. Y papá ñapa, hebreo, es decir, un extranjero. El hombre trató de denigrar de la mejor manera ahí a Joseph para que Joseph no lo pusieran en alto. Y Faraón dijo: bueno, es la única opción que tengo, tráigamelo a ver. Pero el Joseph que viene ahora es el Joseph que ya había aprendido la lección. Y cuando el Faraón le dice a Joseph: interprétame estos sueños, ¿cuál fue la respuesta de Joseph? No es de mí, no es mío. ¿Eso viene de quién? Eso viene de Hashem. No soy yo. Yo soy simplemente un emisario, un canal, un instrumento. Pero la interpretación viene de Hashem. Yo no sé cuándo tuvieron la oportunidad de ver la enseñanza que Hashem dio hoy desde Jerusalén. Extraordinaria, verla. ¿Okay? Maravillosa. Sobre el monoteísmo. Sobre no confundir al enviador con el enviado. Porque eso es algo que confundimos normalmente. El principio de agencia divina. Hashem actúa a través de agentes. Pero la gente suele confundir a la gente con el que envía. Y no, son simplemente medios, instrumentos que Hashem usa. Pero el que hace todo es Hashem. Yo les recomiendo que ustedes vean esa extraordinaria enseñanza que nuestro Jajá nos dio no desde Jerusalén, porque creo que todavía no está en Jerusalén, pero sí desde la Tierra Santa, desde Israel. ¿Okay? Creo que estaban en el mar Muerto, en el mar de Galilea, creo que estaban por ahí. ¿Okay? En el mar de Galilea, creo que estaban. Así que bueno, todo esto, Joseph le dice al faraón: no es de mí, faraón, es de Hashem. Y le interpreta: ¿sabes qué significa todo esto? Estos dos sueños es uno solo. Y ahí el espíritu del faraón entendió. Esto como que tiene más razón. Porque los otros pensaban que eran dos cosas distintas. Entonces le interpretaban un sueño como una cosa y el otro sueño como otra. Y entonces el faraón decía: no. Pero cuando Joseph le dice: estos dos sueños son uno. El faraón dijo: esto me está convenciendo. A ver, ¿qué más me dice? Bueno, las 7 vacas gordas y las 7 espigas son 7 años de abundancia que van a venir. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años de pobreza, de hambruna que van a venir. Y Dios le ha mostrado el sueño 2 veces para decirle que esto va a ocurrir y va a ocurrir pronto. Así que Faraón, prepárese. En los 7 años de abundancia, logre tener todo lo que pueda, almacenarlo, para que puedan en los años de hambruna, pueda pasarlos sin malestar. Así que ponga un hombre que pueda ayudarlo a administrar todas estas cosas.
¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Qué hombre más sabio voy a conseguir sino a ti? ¿Y qué hizo Paró? Le quitó su anillo y se lo puso al faraón, a Joseph. ¿Qué significaba eso? El anillo tenía una especie de sello. Y con ese anillo se sellaban los edictos reales. Entonces, aunque Joseph fuera el que redactara el edicto, al sellarlo con el sello del faraón, es como que si el mismo faraón lo hubiese ordenado. Faraón le estaba dando toda autoridad a Joseph. Después de mí, todo Egipto está debajo tuyo, excepto yo. Y esto es algo profético, extraordinario, en cuanto a nuestro Ribi Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Hashem exaltó a Yeshua hasta lo sumo y puso bajo los pies de Yeshua todas las cosas. Con excepción de quién? De Hashem. Debajo de ti todo, pero sobre mí no. Yo soy Hashem. ¿Ok? Yo soy Hashem. El único que va a estar sobre ti soy yo, Hashem. Pero de allí para abajo, todo lo he puesto debajo de tus pies. Y entonces comienza a desencadenarse toda una historia extraordinaria que es algo profético. Recuerda algo importante. ¿Qué significa el término Miketz? ¿Quién lo recuerda? Lo dije al principio. ¿Qué significa? Al final. Y por lo tanto, Miketz, que significa al final, ¿qué viene a enseñarnos? Que lo que se va a enseñar en esta parashá, lo que contiene esta parashá, es algo que va a ocurrir al final, en los días del fin. Es algo profético. ¿Y qué es lo profético en todo esto? ¿Qué es lo profético? Fíjate aquí un momento. Piensa en esto. En primer lugar, Joseph es exaltado hasta lo sumo. Yeshua es exaltado hasta lo sumo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a Joseph le cambian el nombre y le ponen el nombre de Safna Paneach, un nombre egipcio. ¿Qué pasa con Yeshua? Le cambian el nombre y le ponen el nombre de Jesús, un nombre griego. ¿Ok? ¿Qué pasó con Joseph? Le cambiaron su vestimenta, su atuendo. Le pusieron un atuendo egipcio. ¿Qué pasa con Yeshua? Le pusieron un atuendo griego, romano, de todo menos judío. Hace una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto, aunque sea alguna imagen de Jesús con una cobertura en la cabeza? Nunca vemos a Yeshua que lo dibujan con una kipá o por lo menos con un turbante, nada. No lo muestran así. Lo muestran más al estilo de un filósofo griego que de un sabio judío. Tanto es así que cuando viene la hambruna, los hermanos de Joseph vienen a donde está Joseph y no lo reconocen. No lo ven.
Lo tienen delante de él, lo tienen ahí frente a él, no lo reconocen. No lo ven. Teniéndolo delante de sus ojos. ¿Qué pasa con Yeshua? Lo mismo. Nuestro pueblo judío no lo reconoce, no lo ve. No logran verlo, no logran entender que es él, un hermano de ellos. ¿Por qué? Por todo el cambio que hicieron con él. Otro nombre, otra vestimenta. Lo cambiaron por completo. Hasta el punto de que ahora es irreconocible. No se logra ver, no se logra percibir Yeshua. Pero va llegando el momento al final de que poco a poco va a ir viendo que es su hermano. Y eso está ocurriendo en nuestra generación. Tenemos ya hoy en día judíos no creyentes en Yeshua que están escribiendo libros acerca de Yeshua. Por ejemplo, uno de ellos es un gran escritor argentino, judío, conocido como Mario Sabán. ¿No has escuchado a Mario Sabán? Un escritor argentino que vive en España, muy buen, pero él es judío, pero él no cree en Yeshua. Pero él escribió un libro que se llama El Judaísmo de Jesús. Y donde muestra que Jesús es judío. Él no dice que es el Mesías, pero dice, él fue judío, sus enseñanzas fueron judías, actuó como judío, habló como judío, vivió como judío. Y acá en los Estados Unidos hay uno de los más grandes, famosos rabinos, que tampoco es creyente de Yeshua. Él se llama Boteach, creo que es el apellido de él. Boteach, Shemuel Boteach, algo así creo que se llama. Y él escribió un libro que se llama, mira cómo se llama el libro. Lo escribió en inglés. ¿Okay? Creo que lo tradujeron hace poco al español. ¿Sabes cómo se llama el libro? Kosher Jesus. Kosher Jesus. Mira lo que está diciendo. Jesús es kosher. ¿Ah? Y así se llama el libro Kosher Jesus. Y ya están viendo a Yeshua, por lo menos, no como el Mesías, pero por lo menos lo están viendo como judío, como rabino. Yo me he conseguido con judíos que me han dicho, no, Jesús fue un gran rabino. Incluso algunos han dicho, fue un gran profeta. No dice que es Mesías, pero dice, fue un gran profeta. Fue un sádic. Y todo esto está ocurriendo en nuestra generación. ¿Por qué razón? Porque Miquex, al final de, comienzan a ocurrir una serie de eventos extraordinarios que van a ir llevando a esa revelación de el Joseph a sus hermanos. Y cuando eso ocurra, dice Rabino Shaul de Tarso, una de las expresiones más extraordinarias, que eso va a ser tan glorioso, dice Rabino Shaul de Tarso, que va a ser vida entre los muertos. Dice, si su exclusión, si la exclusión del pueblo judío, es decir, si el tropiezo del pueblo judío no reconocer a Yeshua, vino a ser de bendición al mundo, cuanto más su admisión, sino vida entre los muertos. O sea, eso va a ser algo
extraordinario, algo magnífico cuando nuestro pueblo reconozca a Yeshua como el Mashiach que estaba profetizado en la Tanaj y que ellos lo tenían ahí en la Tanaj, pero que no lo habían visto. Ahora, todo esto es parte de algo profético importante. ¿Ok? Sin embargo, nosotros, y voy a aprovechar esta oportunidad para hablarles un poco acerca de la importancia que tenemos nosotros de dar a conocer a ese Yeshua auténtico. En nuestra alianza, por ejemplo, tenemos 3 objetivos fundamentales que usted tiene que conocer. 3 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? Número 1, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es uno de nuestros objetivos principales. Porque fue el principal objetivo de Yeshua. Yeshua dijo, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando envió a sus discípulos, dijo, en camino de gentiles no vayáis, sino id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el principal objetivo que tenemos como alianza es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El segundo objetivo que tenemos como alianza es traer a una relación de pacto a los justos de las naciones. Porque sabemos que no todo el mundo es oveja perdida de la casa de Israel. Que no todo el mundo va a abrazar el judaísmo. Por ahí una persona me dijo ayer, mira, cuando el rabino pregunta quién quiere hacer su conversión al judaísmo, todo el mundo levanta la mano menos yo. Ya sabemos que no todo el mundo va a hacerse judío. Y por lo tanto tenemos que traer a una relación de pacto a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque no todos son, a los justos de las naciones, porque no todos son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿O sabes cuál es nuestro tercer objetivo como alianza? Dar a conocer a Yeshua, restaurar la imagen de Yeshua, restaurar su verdadera identidad, mostrar quién es el verdadero Yeshua. Y tú tienes que formarte, tú tienes que capacitarte, tú tienes que entender. Y una de las cosas que voy a mencionarte hoy, una de las cosas que tú tienes que comprender es que una de las razones fundamentales por la cual el judaísmo no cree que Yeshua es el Mesías es por lo que te voy a decir ahorita. Ellos miran más el Talmud que la propia Tanaj. Ellos miran más el Talmud que los propios escritos sagrados de la Tanaj. Conocen mejor un pasaje del Talmud que un capítulo de Isaías. Que algún texto de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Y por lo tanto, no logran ver lo que los profetas de Israel hablaron acerca de Mashiach, sino que lo ven a la luz de lo que dice el Talmud y de lo que dicen los grandes comentaristas de la Torah. Por ejemplo, uno de esos grandes comentaristas de la Torah fue Moshe ben Maimón. ¿Están conocido de Rabbi Moshe ben Maimón? Conocido como Maimonides. Él fue el que logró establecer el concepto que hoy en día el judío tiene acerca del Mesías. Y básicamente lo que le importa más al judío fue ¿qué dice Maimonides acerca del Mesías? Que qué dice la propia Tanaj. Por ejemplo,
En la Tanaj, en las escrituras bíblicas, está establecido que el Mesías tiene que nacer en un lugar específico. ¿Cuál es ese lugar específico? Desde el punto de vista de la Tanaj. Dice, oh tú, Betlehem Efrata, la más pequeña de las ciudades de Israel. Entonces, las escrituras dicen que el Mesías tiene que nacer en Betlehem, en Belén. Hoy en día a un judío no le importa dónde nazca el Mesías. No importa. De hecho, tenemos a un movimiento grande en el judaísmo, que por cierto aquí en Nueva York es enorme ese movimiento, que creen que uno de sus grandes maestros lo proclama, un sector de ellos lo proclama como el Mesías. Me refiero a Rabbi Menachem Schneerson. Y tú llegas a ir a algunos lugares y aparece la foto de Schneerson con el título Melech HaMashiach, dice en hebreo. Ahora, ¿dónde nació Schneerson? Ni siquiera Brooklyn, nació en Rusia. Y emigró para acá. Se desarrolló en Brooklyn. Pero no nació en Israel. No nació en Belén. Pero no importa. Entonces, están prestándoles más atención a lo que los sabios dijeron que a lo que los profetas dijeron. En una de las parashá que viene, vamos a ver una profecía que dio Jacob Hasadik. Jacob, nuestro padre Jacob Abinu. Cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, Jacob declara allí una profecía mesiánica. Dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Y esa profecía mesiánica necesitaba un tiempo específico para su cumplimiento. ¿Qué ocurre? Ese tiempo ya pasó. ¿Y qué pasó con el Shiloh que declaró Jacob, nuestro padre Jacob? ¿No vino? Hubo uno que sí vino, justamente en ese tiempo. Y ese que vino es quien, nuestro rey, nuestra majestad Yeshua Mashiach. Y pudiéramos citar profecía y profecía y profecía y profecía, y pudiéramos ver muchas cosas que la Tanaj demanda. Por ejemplo, uno de los profetas ve a Mashiach montado en un burro. ¿Y tú crees que hoy en día Mashiach va a pasar montado en un burro cuando todo el mundo anda en Mercedes-Benz, en un Audi como el que tiene Daniel? Imagínate a Mashiach en un burro y Daniel en un Audi. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, son profecías que tenían un tiempo. ¿Y qué hablar de Daniel, el profeta Daniel? Las semanas de Daniel. ¿Sabes qué hizo el judaísmo? Colocó a Daniel como uno de los profetas menores. Ni siquiera está Daniel en la sección de los Nevi'im, de los profetas, sino que está en la sección de los Ketubim, de los escritos sagrados. Recuerden que la Tanaj se divide en Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah, los 5 libros de Moshe,
Nevi'im, los profetas, y Ketubim, los escritos sagrados. Pero ese orden también es un orden de autoridad. Es una pregunta. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Un profeta o la Torá? La Torá. Mayor revelación y mayor autoridad tiene la Torá antes que los profetas. Y los profetas tienen mayor autoridad y mayor revelación que los Ketubim, que los escritos sagrados. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron al profeta Daniel en la sección de los Ketubim para decir, su profecía tiene menos autoridad. Pero cuando vemos la profecía de Daniel, oye, cualquiera que lea el profeta Daniel se da cuenta que el profeta Daniel tiene una fuerza de autoridad. Pero tú nunca vas a leer una haftará de Daniel. Todos los Shabbat leemos porciones de la haftará. Ninguna de ellas está el profeta Daniel. ¿Está conmigo o está conmigo? Entonces tú tienes que tener todo esto en mente. Y tú tienes que formarte académicamente para que tú puedas mostrar al Yeshua que tú conoces. Que tú has vivido, que tú has experimentado. Porque tu conocimiento de Yeshua, más que intelectual, es un conocimiento experimental. Tú has experimentado cómo Yeshua fue el instrumento de Hashem para sacarte de la idolatría. Amén. O voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes conocía de Maimónides cuando no tenían Torah? ¿Alguno de ustedes conocía de los grandes rabinos cuando no tenían Torah? No. ¿Alguno de ustedes conocía alguna enseñanza del judaísmo que haya despertado su neshama? No. ¿Qué fue lo que despertó tu alma a buscar de la Torah, a buscar del Dios de Israel? Las palabras de Yeshua. Fueron sus enseñanzas, fueron sus interpretaciones, fueron las palabras que Jesús habló, los que despertaron tu neshama y te hicieron buscar del Dios de Israel y de la Torá que Hashem entregó a su pueblo Israel. Jesús ha sido el medio y por eso es que tú tienes en tu alma la convicción de que Jesús es el Mesías, porque ha sido algo experimental. Es más, yo te voy a decir algo más. Yo conozco personas, yo conozco personas que se han ido al judaísmo ortodoxo. En el fondo de su corazón, ellos creen que Jesús es el Mesías, aunque no lo digan. Aunque lo mantengan callado. ¿Por qué? Porque su conocimiento de Yeshua fue experimental y una experiencia tú no la puedes quitar. Y yo le he preguntado, ¿y qué opinas tú de Yeshua? Y me han dicho, aquí entre nosotros. Claro, yo no voy a revelar el nombre de ellos. ¿Entiendes? Me dice, aquí entre nosotros. Yo me inclino de que eres el Mesías, pero no puedo hablar. No puedo decir.
¿Sí me estás entendiendo? Tú tienes que formarte, tú tienes que conocer, tú tienes que aprender de Yeshua, aprender de las profecías mesiánicas, aprender de todo esto para que tú puedas cumplir con ese objetivo que tenemos en nuestra alianza, que es mostrar al verdadero Yeshua. No al Safna Paneach, no al que Egipto cambió y le puso nombre, y le puso otra ropa, y le puso otro traje, le puso otra identidad, no ese, sino al verdadero Yeshua, que enseñó Torah, que vivió Torah, que tenía claro el monoteísmo bíblico. Cuando Yeshua le decía, maestro bueno, ¿qué decía Yeshua? No me llames bueno, solo hay uno, Hashem, es el único bueno. Yeshua decía, el que me envió. Mis palabras no son mías, son del que me envió. Yeshua tenía claro el concepto del monoteísmo y enseñaba, cuando ores con tu Padre, cuando les dijo a sus discípulos, ustedes oren así, Avinu Shabbat Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. Todo eso lo enseñó Yeshua en su generación. Y nosotros tenemos que ir redescubriendo a ese Yeshua judío para poder mostrarlo y para poder mostrar qué profecías cumplió, para poder entender por qué Él es el Mashiach de Israel. ¿Está conmigo o no está conmigo? Así que eso es parte de lo que esta parashá Miketz nos revela y nos enseña en este día de Shabbat. Sin embargo, también hay aspectos importantes que esta parashá tiene para tu vida en este momento que estás viviendo. En estas circunstancias, porque la Torá tiene provisión del cielo para tu ahora. Para el momento que estás padeciendo, para el momento que estás viviendo. Esa parashá tiene provisión. ¿Y cuál es una de las provisiones más extraordinarias que tiene esta parashá? El hecho de que no importa lo que estás viviendo, tú tienes que mantener tus sueños. Eso que Hashem ha puesto en tu corazón, eso que Hashem ha puesto en tu neshama, eso que tú quieres alcanzar, eso que tú quieres lograr, que quizás cada día lo ves más lejos de ti, que en vez de acercarte a eso, pareciera que estuviese en una dirección completamente opuesta, alejándote más y más y más de lo que tú anhelas y de lo que tú deseas alcanzar. Sientes que tu vida va hacia otra dirección, hacia otro rumbo. Y es fácil en medio de esas circunstancias perder la fe. Es fácil en medio de esas circunstancias bajar los brazos. Es fácil en medio de esas circunstancias decirle a tu sueño, me rindo, bye, como dijeron por ahí. Adiós, sueños míos. Una vez soñé con algo, pero bye, bye. Yo sé que eso no es para mí. Ya entendí. ¿Por qué? Porque las circunstancias te están haciendo vivir cosas que aparentemente te están alejando de eso.
Pero la parashá viene a enseñarnos que no importa lo que tú estés viviendo en este momento, no debes abandonar tus sueños. No debes abandonar tus proyectos, tus planes. Y que las cosas que estás viviendo ahorita no te están alejando de tus sueños. Todo lo contrario. ¿Sabes qué están haciendo? Te están preparando para ese momento que va a llegar a tu vida en el momento preciso, en el momento exacto, en el momento que Dios sabe que ahora sí estás preparado para asumir esa bendición y esa responsabilidad. Si bajas tu brazo y lo abandonas, entonces sí, tus sueños no se van a alcanzar. Pero no es por culpa de Dios, es porque tú abandonaste tu sueño. Es porque tú olvidaste. Es porque tú no viste lo que Dios estaba formando en tu vida, en preparación para esos sueños. Joseph tuvo que pasar por la esclavitud. Joseph tuvo que pasar por la cárcel. Joseph tuvo que pasar por adversidades, por situaciones. Todo eso era parte de la formación que Dios tenía para él, para ese momento, para que llegara ese momento. Si Joseph no hubiese pasado por todo eso, Joseph no hubiese podido gobernar Egipto como lo gobernó. Joseph necesitaba formación, y esa formación se la dio cada una de las experiencias necesarias que vivió, que aparentemente lo alejaban, que aparentemente estaban haciéndolo cada vez más lejos de sus sueños. Pero era necesario esa formación. Lo que tú estás experimentando, lo que tú estás viviendo ahorita, es parte de esa formación que Dios tiene para ti. Es parte de esa escuela que Dios está desarrollando en tu vida y está formando. Obviamente, si te resistes a aprender la lección, Dios no tiene apuro. Dios no está apurado. Cuando Hashem sacó a Israel de Egipto, Hashem podía haber introducido a Israel en un mes. Pero lo fue poniendo a prueba. Y vio que no pasaba las pruebas. Finalmente dijo, esta gente necesita 40 años. 40 años necesita. Y ahí lo estuvo 40 años. ¿Para qué? Para formarlo. ¿Por qué? Porque Dios no está apurado. Cuando Hashem llamó a Moshe, cuando Hashem comenzó a preparar a Moshe, Moshe necesitó 80 años de vida. 80 años de formación. Para poder llevar a cabo lo que Dios quería que sea, pero tuvo que pasar por una escuela de 80 años. Dios no está apurado. Dios podía hacer que Joseph saliera de la cárcel en un momento, pero como vio que Joseph no estaba preparado, y le dijo al copero, acuérdate de mí, nómbrame, dile que yo soy interpretador de sueños, dile, habla de mí, a ver si me pone como uno de sus consejeros. Jesús dijo, no, tú necesitas 2 años más en cárcel. Y ahí te quedas 2 años. Y de tú que quedas 2 años más. Porque
solamente Hashem sabe cuál es el momento exacto. Solamente Hashem sabe cuando tú estás preparado para poder alcanzar esa bendición que Dios tiene para ti. No bajes tus brazos. En toda circunstancia que vivas, haz lo que hizo Joseph. Joseph no se echó a morir. Joseph, cuando lo tiraron como esclavo en una casa, no se puso ahí a lamentar, oh, soy un esclavo, llorando. No, Joseph dio lo mejor de él. Porque él tenía sueños. Ahorita estoy como esclavo, pero voy a dar lo mejor. ¿Qué lo hicieron? Lo pusieron como el líder de todos los esclavos. Cuando lo acusaron falsamente de violación, lo lanzaron por una cárcel, no se echó a morir. ¡Ay, es que no! Estoy aquí en la cárcel. Y no se puso a llorar. ¿Qué hizo Joseph? Dio lo mejor de él en la cárcel. Hasta el punto que el alguacil de la cárcel, bueno, tú administra tú toda esta cárcel. Dale tú. Da lo mejor de ti en las circunstancias que estás viviendo ahora. Y Hashem va a darte tu sueño en el momento que Hashem diga, ya este hombre, ya esta persona, ya esta mujer está preparado. Llegó su tiempo, llegó su momento. Dios no tiene apuros. Porque Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formar tu vida. Dios quiere preparar tu vida para ese momento extraordinario. Esa es la provisión más extraordinaria que tiene esta parashá Miketz. Los sueños se cumplen cuando llega el momento exacto de tu preparación. Si bajas tu brazo, ya no van a ser 10 años, van a ser 15, 20, 30, 40, 50. A lo mejor ya cuando estés con el bastoncito, ya por fin, ya está listo. Y no, Hashem dirá, no, él no, su hijo. Y los planes son con ellos, pero ya él no aprendió. Vamos a esperar por su hijo que crezca ahora. Así que da lo mejor de ti. En todas circunstancias. Como dice el rabino Shaul de Tarso, todas las cosas que haga, háganlas para Hashem. Todo lo que haga, hágalo para Hashem. Y así Hashem va a cumplir esos sueños y esos proyectos que Dios tiene para tu vida. Hashem nos ayude, nos fortalezca, nos dé la capacidad necesaria para poder entender todas estas cosas. Y nos dé un Shabbat lleno de bendiciones, una fiesta de Hanukkah llena de milagros y un mes de Tebet lleno de fortalecimiento, de fuerza espiritual para nuestras vidas. Que así sea la voluntad de Hashem. Shabbat Shalom. Nos despedimos de todos los que están con nosotros. Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga y les guarde desde la preciosa comunidad de Nea Abraham, acá en New York. ¿Ok? Shalom, Abraham.